Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaran en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una vez más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra e Isabel Jordán. Valiente homilía de Monseñor Juan Antonio Reig Pla levanta corazones y despierta conciencias. El pasado 18 de marzo, en la Santa Misa retransmitida por Televisión Española 2 en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, el obispo complutense se mostró un gran conocedor de la juventud española actual. Bajo el lema «Mirar a los jóvenes con los ojos de Jesús», Monseñor Reig invitaba a todos a reflexionar sobre las circunstancias que han configurado la juventud de hoy. Del mismo modo que Jesús, nosotros también queremos mirar a nuestros jóvenes, sabiendo que muchos de ellos han sido alcanzados por el proceso de descristianización y secularismo desde avanzada la mitad del siglo pasado. De todos es conocido que desde los años 60 del siglo XX, los jóvenes españoles, siguiendo un claro proceso mercantilista y de ingeniería social, fueron apartados de la tradición de nuestros pueblos, de la tradición cristiana de los mayores, siendo colocados como un apartheid, con sus costumbres propias, sus fiestas propias y sus lugares propios. Es el momento conocido como la movida, en el que los mercaderes no solo ofrecían espacios de ocio diferentes, sino que promovían también el alcohol, la droga y la propuesta de un mal llamado amor, reducido simplemente al sexo despersonalizado y a veces promiscuo. Este valiente prelado denunció que los jóvenes están extenuados y abandonados como ovejas sin pastor. Se les ha separado no solo de las tradiciones y costumbres de sus mayores y de su pueblo, sino sobre todo de sus mismas familias, a través de hábitos y horarios antifamiliares que obviaban la importancia de la vida intrafamiliar y la riqueza de las prácticas de la comunidad cristiana. Si a esto añadimos, dijo el obispo, la crisis familiar, el llamado eclipse del padre, el alto paro juvenil, los procesos educativos cargados con las ideologías actuales y con leyes cada vez más permisivas, se comprenden las heridas presentes en los niños, adolescentes y jóvenes, su falta de maduración en la masculinidad y feminidad, asediados muchos de ellos por la pornografía, e incapaces de seguir las sendas de las virtudes humanas y cristianas. Este estado de permanente adolescencia y fragilidad les hace ser presas fáciles de los sentimientos y emociones estimuladas por el negocio y la provocación de una sociedad de consumo invasiva y amplificadas por los medios de comunicación y las redes sociales. Este valiente obispo tampoco se arredró a la hora de señalar que los responsables de la administración y gobierno han contribuido a esta triste situación, pasando de la llamada tolerancia del mal menor a la indiferencia y de esta a la neutralidad ante el desmoronamiento de las familias y el creciente individualismo que convierte a la sociedad en una masa de individuos con intereses contrapuestos. Pero es que además, no contentos con la neutralidad, se han promovido también mediante la manipulación del lenguaje los llamados nuevos derechos que atentan contra la naturaleza de la persona y no garantizan el carácter sagrado de la vida, la dignidad del matrimonio, el bien social de la familia y los criterios de una educación que encamine la libertad por las sendas de la virtud y los bienes custodiados por la doctrina social de la Iglesia. Finalizando su homilía, Monseñor Reig Pla habló de la necesidad de implorar de Dios un corazón nuevo en el que el Señor haya metido su ley, pues para transformar la situación de la juventud actual no basta con un simple cambio estructural, como han perseguido tantas revoluciones a lo largo de la historia, sino que se trata de un don, de una gracia que solo puede venir de Dios. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Estados Unidos, gobernador firma la ley más restrictiva del aborto. Pakistán, alerta máxima para Semana Santa y evitar atentados. Bolivia, Iglesia denuncia la intervención del Estado en la educación católica. Italia, escuela pide no usar los términos padre y madre para no ofender a los homosexuales. Argentina, proabortistas vetan a Monseñor Aguer en un debate sobre el aborto. Pasaremos después a las noticias nacionales. Obispo pide a futuros sacerdotes ser apóstoles de jóvenes. Cardenal pide la protección de San José para los que tienen que huir de sus tierras. Mérida cuenta con una capilla de adoración perpetua. Ruedan películas sobre la hermana Claire, que sirvió en Valencia ayudando a enfermos. Padre canta a la mesa, lanzarse al activismo febril y perder el contacto con la palabra es lanzarse al fracaso. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Papa Francisco, un hombre que paga por sexo es un criminal. El Papa recomienda mirar a Cristo crucificado para superar los momentos oscuros. El Papa confirma que asistirá a la Jornada Mundial de las Familias. Colecta Tierra Santa, ocasión para hacerse uno con nuestros hermanos. Del Papa Francisco, la misa nos nutre de Cristo.
El gobernador republicano de Mississippi, Estados Unidos, Phil Bryant, firmó este 19 de marzo la ley que convierte a su estado en aquel que tiene una legislación más restrictiva sobre el aborto. La ley prohíbe abortar después de la 15ª semana de embarazo, una medida considerada como la más restrictiva al acceso al aborto en los Estados Unidos. La legislación aprobada impide a las mujeres que aborten después de 15 semanas de embarazo, en un estado en el que el límite hasta hoy era de 20 semanas. Sin embargo, el aborto después de este periodo será posible en Mississippi si la vida de la mujer o una importante función corporal se ve amenazada, o si el feto tiene un problema de salud que signifique que probablemente no sobreviva fuera del útero. Estoy comprometido para hacer que Mississippi sea el lugar más seguro de Estados Unidos para que un niño nazca, y este proyecto de ley nos ayudará a lograr este objetivo, afirmó Bryant en su cuenta oficial de Twitter poco después de firmar la ley. El gobernador aseguró en otras ocasiones que su objetivo final es terminar con el aborto, según declaraciones recogidas por el diario The Hill. De cara a la Semana Santa y la Pascua, los cristianos de Pakistán quieren evitar que se produzcan brutales atentados durante las celebraciones religiosas como las producidas otros años, y para ello, con la colaboración de las autoridades, blindarán los templos y formarán a voluntarios para intentar evitar estos ataques. De este modo, grupos de cristianos voluntarios serán entrenados por la policía antes del Viernes Santo. Para ello colaborarán con funcionarios de la policía local para poner a punto medidas de seguridad especiales orientadas a prevenir eventuales atentados contra la comunidad católica en ocasión de la Pascua. Estamos alerta, habrá personal de seguridad, protéjanse ustedes y a los demás, sean cordiales y colaboren con los agentes. Es el llamado que hace el catequista Sarfraz Víctor al dirigirse a los fieles al concluir la misa dominical en la Catedral del Sagrado Corazón en Lahore. Según recoge Asia News, el anuncio fue realizado poco antes de una reunión de las brigadas de seguridad de la catedral con el inspector general de la policía de Punjab, William Arif Khan, que tiene a su cargo 25 voluntarios que completarán la seguridad de la Catedral del Sagrado Corazón, afirma que este año se tomarán medidas extraordinarias. No se autorizará el ingreso de visitantes que no cuenten con tarjeta de identidad nacional. Todo parroquiano que lleve a una persona no cristiana a misa podrá ser enjuiciado. El uso de móviles y medios estará completamente prohibido dentro de las instalaciones de la iglesia. El área de educación de la Conferencia Episcopal Boliviana advirtió que debido a la resolución emitida por el Ministerio de Educación de ese país, no podrá garantizar la educación católica con una formación integral de calidad en los establecimientos bajo su tutela. En una carta emitida el 9 de marzo y dirigida a los padres de familia, el área de educación de la CEB indicó que la resolución ministerial del 16 de febrero aprobó el reglamento de selección y designación de maestras y maestros, del personal administrativo y de servicio, de las unidades educativas y centro de educación alternativa y especial, fiscales y de convenio. Los obispos denunciaron que la normativa les impide seleccionar personal docente y administrativo en las 1.523 unidades educativas donde tienen representación. Lo anterior se daría en el pleno desconocimiento del convenio sectorial de cooperación intersectorial en el ámbito de la educación, suscrito entre la Iglesia local y el Estado en noviembre de 2011 y renovado cada 4 años. Alertados por el hecho, la Asociación de Madres y Padres de Familias de las Unidades Educativas Católicas del Convenio en Bolivia enviaron una carta al ministro de Educación, Roberto Aguilar, por la vulneración flagrante del convenio vigente, declararse en estado de emergencia y pedir la modificación de la resolución. Carmen Suárez, delegada de la Comisión Educativa del Vicariato Apostólico de Pando, denunció que el nuevo reglamento podría provocar el cierre de las escuelas. El Estado lo que no quiere es tener educación privada y de convenio. Esa es la consigna clara. Poco a poco va a ir terminando con la educación privada en el país, aseguró Suárez. La Nuova Bussola Quotidiana ha publicado la carta de una mujer de Milán que lamenta que en una escuela de primaria y guardería de la ciudad, la dirección del centro pida que no se usen las palabras padre y madre. La mujer asegura que puede que muchos piensen que tendríamos que sonreír, pero tal vez deberíamos llorar, porque esta propuesta es consistente con las corrientes ideológicas actuales que prevalecen en las élites, aunque no obtienen el apoyo entre la gente, tal como hemos visto en el resultado de las últimas elecciones. Igualmente indica lo absurdo de la propuesta del centro escolar, pues sería como si pidiéramos no usar el verbo correr para no molestar a los que no corren, ni usar el verbo comer para no ofender a los que tienen dolor de estómago, ni usar la palabra bello para no ofender a los feos. La ciudadana católica practicante se pregunta cómo es posible que se esté desarrollando esta locura en una cultura que cada vez está más alejada del cristianismo.
Con la despenalización del aborto en el Congreso argentino como telón de fondo, el Colegio de Médicos de La Plata había organizado una charla-debate sobre este tema. Al darse a conocer la presencia de Monseñor Héctor Aguer, las protestas de los proabortistas han hecho imposible la celebración del debate. Bastó que se anunciara que entre los disertantes confirmados para el debate figurara el arzobispo platense, Monseñor Héctor Aguer, para que la iniciativa fuera duramente cuestionada por la Asociación de Profesionales que trabaja en los hospitales públicos CICOP. En medio de un clima de tensiones que quedó de manifiesto en las redes sociales, los organizadores resolvieron suspender la actividad. Teníamos la intención de promover un debate plural que abarcara miradas jurídicas, científicas, éticas y religiosas sobre un tema de gran importancia sanitaria, pero la reacción de algunos sectores que comenzaron a repudiar la conformación del panel a partir de los primeros nombres confirmados nos llevó a tomar la decisión de suspender la actividad por no poder garantizar la libertad de expresión y el respeto a los disertantes. Lamentamos que nuestra sociedad no esté lo suficientemente madura para aceptar las opiniones de uno y otro sector, explicaron desde la mesa directiva del colegio profesional. Horas antes de que se suspendiera el debate, la seccional CICOP del Hospital San Martín de La Plata había difundido un comunicado donde repudiaba la iniciativa por la presencia de Héctor Aguer y la conformación del panel. Con motivo del Día del Seminario, celebrado en España, unido a la fiesta de San José del 19 de marzo, el obispo de Córdoba, España, Monseñor Demetrio Fernández, recordó que esta jornada es la ocasión para que los seminaristas hablen especialmente a los niños y jóvenes de la vocación sacerdotal que ellos mismos han recibido. La diócesis de Córdoba celebra la jornada del seminario bajo el lema Apóstoles de los Jóvenes, y por eso los seminaristas están recorriendo las distintas parroquias de la diócesis para contar su experiencia vocacional. En su carta, el prelado aseguró que Dios llama a muchos más de los que se lo plantean y a bastantes más de los que responden, e insistió en su carta pastoral de que Dios es el primer interesado en dar pastores a su pueblo, pero afirma que la llamada no suele llegar por mensaje directo, sino a través del testimonio de otros. Por eso, Monseñor Fernández destacó la importancia de que la campaña vocacional sirva de altavoz a esa llamada de los jóvenes que responden. El obispo de Córdoba aseguró que también hay quienes son llamados, pero se hacen sordos a esa voz y escurren el hombro. A veces Dios tiene que insistir con varios mensajeros y aún así respeta siempre la libertad del que quiera responder o no. Por eso pidió que durante la campaña vocacional se rece especialmente para que Dios envíe trabajadores a su mies, nos mande muchos y santos sacerdotes para el servicio de su pueblo. Todos tenemos algo o mucho que hacer en este campo para que la Iglesia no se sienta privada de los sacerdotes necesarios para la evangelización. Es un bien común, es tarea de todos, insistió el prelado, y animó a ser generosos también en la colecta destinada al sostenimiento del seminario, porque Dios os lo pagará. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha destacado que la Iglesia siente necesidad de acudir a San José en los momentos de adversidad y ha pedido su protección para los miles de cristianos perseguidos y masacrados en tantos lugares de la tierra y para los desterrados, refugiados e inmigrantes que tienen que huir de sus tierras a veces tan hostiles. En la misa celebrada en la Catedral de Valencia con motivo de la solemnidad de San José, el arzobispo ha recordado que el santo también es patrón de las misiones y ha invocado su patrocinio sobre la tarea de evangelización y de cooperación misionera en que está comprometida la diócesis de Valencia, a quien el Papa Francisco ha encomendado 2 vicariatos apostólicos en la Amazonía peruana, uno de ellos precisamente llamado San José del Amazonas. El cardenal también ha pedido la protección del santo para las familias valencianas, sobre todo las afligidas por la separación o la ruptura, violencia interna, por el paro u otras amenazas, para los jóvenes y los niños también representados por los falleros, para los que tienen la tarea de educar, para que sea posible una educación integral y también sobre la ciudad de Valencia. A San José le encomendó Dios la misión única y singular de la custodia y vigilancia amorosa, ejerciendo de padre sobre la infancia, adolescencia y crecimiento de Jesús, y le confió la protección y la salvaguardia como esposo de la santidad virginal y excepcional de María, ha indicado el arzobispo. Mérida, Extremadura, España, cuenta desde el 19 de marzo solemnidad de San José con una capilla de adoración eucarística perpetua. Pasadas las 9 de la noche quedaba expuesto el Santísimo en la iglesia de El Carmen. Monseñor Celso Morga presidió la Santa Misa en la Concatedral de Santa María. El arzobispo estuvo acompañado por numerosos sacerdotes que ejercen su ministerio en Mérida y en Badajoz. En su homilía agradeció sus esfuerzos a los adoradores y a las personas que han hecho posible la puesta en marcha de la adoración perpetua. Don Celso afirmó que la Eucaristía es el sacramento por excelencia, es el sacramento que no nos deja solos por el camino, sino que nos acompaña durante todo el día y toda la noche, durante toda nuestra vida. Sabemos por la fe
que la presencia real de Cristo en la Eucaristía no se limita solo al tiempo de la celebración de la Santa Misa, sino que permanece bajo las especies de pan mientras éstas permanecen. El arzobispo reconoció que establecer la adoración perpetua en Mérida me llena de gozo y esperanza, porque reportará a toda la archidiócesis y a toda la Iglesia muchas gracias, más de las que podamos imaginar. Al finalizar la misa comenzó la procesión eucarística hasta la iglesia del Carmen. Allí centenares de fieles esperaban la llegada de Jesús sacramentado y tras la ceremonia comenzaron turnos ininterrumpidos de vela durante las 24 horas del día y los 365 días del año. Para hacer posible que el Señor no se quedara nunca solo, se han inscrito 370 adoradores de toda la ciudad, incluso algunos de fuera de Mérida. Así, Mérida se convierte en la tercera capilla de adoración eucarística perpetua existente en la archidiócesis, tras la de Almendralejo y la de Badajoz. En Extremadura hay 4, ya que existe una también en Cáceres. En el conjunto de España, Mérida hace la número 52. El próximo 16 de abril, 2 años después de su muerte en el terremoto de Ecuador, se estrenará en España la película O todo o nada, hermana Claire Crockett, sobre la religiosa de la Congregación de las Siervas del Hogar de la Madre, fallecida en el seísmo a los 33 años de edad y que había permanecido antes en Valencia ayudando a enfermos. Claire Crockett, que estuvo destinada en la primera comunidad de la congregación que abrió en la diócesis de Valencia, donde permaneció durante los años 2010-2011, perdió la vida junto a 5 jóvenes aspirantes del Hogar de la Madre el 16 de abril de 2016 tras derrumbarse el edificio en el que se encontraban en Playa Prieta, localidad perteneciente a la archidiócesis ecuatoriana de Portoviejo. Esta joven religiosa, que se convirtió durante un viaje a España, ha dejado un testimonio de vida marcado por la alegría que está ayudando a muchas personas tras su muerte, según fuentes de la propia congregación. La hermana Claire, antes de pertenecer a la congregación, había sido actriz en Irlanda. Ya como religiosa, durante su estancia en Valencia, estuvo ayudando en la pastoral de la salud del Hospital de Mislata, cuando era hospital militar, y en parroquias y familias de la localidad de Torrent, donde la comunidad está asentada. En la película se recoge de la etapa pasada en Valencia algunos testimonios grabados de la hermana Claire en la que cuenta anécdotas de su labor con los enfermos de Mislata, la conversión de un enfermo terminal de SIDA, también el testimonio del capellán del Hospital Clínico de Valencia y de algunas enfermeras y trabajadoras sociales de Mislata. Valencia fue una etapa breve, pero importantísima en la maduración espiritual de la religiosa, han añadido sus hermanas de congregación. La Cátedra de Misionología de la Universidad Eclesiástica San Damaso celebró este 21 de marzo su 10º aniversario con la presencia de Reiniero Cantalamessa. Las palabras de Dios son espíritu y vida, y por lo tanto no se pueden proclamar ni acoger sin el espíritu. Reiniero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia con Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco, reivindicó el protagonismo del Espíritu Santo en la misión de la Iglesia. Fue en la jornada académica de la Cátedra de Misionología en su 10º aniversario. Cantalamessa explicó que el Espíritu Santo ha estado muchas veces en un segundo plano en la evangelización, pero sin él esta se queda en algo meramente humano. Por ello dio las claves para recuperar su centralidad. Por una parte, es necesario pedirlo en la oración y no abandonarla en aras de tener más tiempo para hacer cosas urgentes. Lanzarse al activismo febril y perder el contacto con la palabra es lanzarse al fracaso. Es como si unos bomberos se lanzan a apagar un incendio con mucha prisa y cuando llegan no tienen agua. Por otro lado, animó a tener una recta intención de corazón a la hora de evangelizar. Nada ofusca más a nuestra evangelización que la falta de pureza en nuestra intención. Contra esto es necesario evangelizar con humildad, sin buscar la propia gloria, y con amor a los hombres y a la persona de Jesús. Una vez propuestas las claves de renovación, Cantalamessa diagnosticó uno de los grandes problemas de la evangelización católica. Se ha dejado en segundo plano la predicación. Los católicos estamos más acostumbrados a ser pastores que a ser pescadores de hombres. El Papa Francisco advirtió este 19 de marzo que la trata de personas es un problema grave y señaló que si un joven tiene la costumbre de pagar por sexo, es un criminal y tortura a la mujer. Si un joven tiene esta costumbre, es un criminal. Quien hace esto es un criminal. Esto es torturar a una mujer, dijo. El Santo Padre realizó esta afirmación en sus respuestas a algunas preguntas de los jóvenes que participan desde este lunes 19 de marzo en la reunión presinodal del Sínodo de los Obispos sobre los jóvenes que se celebrará en el mes de octubre. En un diálogo abierto y cercano, el Santo Padre contestó a las inquietudes que le presentaron diferentes jóvenes y que versaron sobre la lacra de la trata de personas, el discernimiento vocacional, la educación, el sacerdocio y la vida consagrada. La primera pregunta se la planteó una mujer nigeriana víctima de la trata de personas y de la explotación sexual. Francisco mostró su horror por esta realidad, por esta esclavitud de hoy.
Contó cómo en una visita a una casa de acogida de mujeres que habían sido liberadas, le narraban cómo eran sometidas a torturas, amenazas y violencias e intentaban resistirse. Muchas vienen de África o de Europa del Este, engañadas con una falsa oferta de empleo. Además, reflejó su escándalo por el hecho de que muchas de las personas que explotan a estas mujeres o acuden como clientes son personas bautizadas. Creo que aquí en Italia el 90% de los clientes son bautizados, son católicos. El Papa fue muy claro y aseguró que la esclavitud sexual es un crimen contra la humanidad, un delito contra la humanidad y nace de la mentalidad enferma. Este 20 de marzo, en el que se narra las penurias del pueblo de Israel tras la huida de Egipto, el Papa Francisco explicó en la misa celebrada en la casa de Santa Marta cómo mirar a Cristo ensangrentado en la cruz puede ayudar a superar los momentos de desilusión en el camino de conversión que incluso pueden incitar en el alma sentimientos de rechazo a Dios. El pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había recibido de Dios, el maná cuando les faltaba de comer, el agua cuando les faltaba de beber, mostró su rechazo a Moisés y a Dios cuando llegaron a la frontera con la tierra de Canaán y comprobaron que estaba habitada por un pueblo poderoso fuertemente armado. El Santo Padre explicó que el pueblo no soportó el viaje, del mismo modo que las personas comienzan una vida para seguir al Señor, para estar cercano al Señor, pero llega un punto en el que las pruebas parecen superarlos. Se llega entonces a un momento en el que la persona dice, basta, yo aquí me paro y me doy la vuelta. Se piensa pues en el pasado con nostalgia. Cuánta comida maravillosa comíamos allí, en referencia a la nostalgia que en un momento concreto sintieron algunos israelitas de la esclavitud en Egipto. Estas son las ilusiones que nos mete el diablo. Te hace ver lo bello de una cosa que has dejado, de las cuales te has convencido en el momento de la desolación del camino, cuando todavía no has alcanzado la promesa que te hizo el Señor. Por los momentos en que se siente desfallecer en el camino, el Papa recomendó mirar a aquellos crucifijos en los que se muestra a Cristo cubierto de sangre, antes que aquellos en los que se muestra la gloria, y ya después contemplar la gloria de la resurrección. El obispo de Roma finalizó la homilía haciendo una recomendación: enseñad a vuestros hijos a mirar el crucifijo y la gloria de Cristo. Pero nosotros, en los momentos malos, en los momentos difíciles, intoxicados un poco por haber dicho en nuestros corazones cualquier cosa contra Dios, miremos las llagas de Cristo. El Papa Francisco viajará a Dublín, Irlanda, del 25 al 26 de agosto de 2018 para asistir al Encuentro Mundial de las Familias, como confirmó durante la audiencia general de este miércoles 21 de marzo. Durante la audiencia en la Plaza de San Pedro, 2 familias irlandesas presentaron ante Santo Padre el icono de la Sagrada Familia que presidirá la Jornada Mundial de las Familias. Este icono, que será el icono oficial de la Jornada Mundial de las Familias, fue bendecido por Monseñor Diarmuid Martin, presidente de la Jornada Mundial de las Familias 2018, durante una misa celebrada en la localidad irlandesa de Knock en agosto de 2017. Desde entonces el icono ha recorrido diversas parroquias irlandesas dentro de la peregrinación preparatoria de la jornada. Según explicó la Santa Sede por medio de un comunicado de prensa, el icono de la Jornada Mundial de las Familias 2018 es una imagen que invita a rezar. Siguiendo la tradición, el icono está elaborado en madera sazonada. Además, para elaborar la pintura se ha empleado una antigua técnica de témpera. La Jornada Mundial de las Familias se celebrará bajo el lema de El Evangelio de las Familias, Alegría del Mundo. A esta jornada, que tiene lugar cada 3 años, acuden familias de todo el mundo para celebrar, rezar y reflejar juntos la importancia central del matrimonio y de la familia como piedra angular de nuestras vidas, de nuestra sociedad y de la Iglesia. La colecta Pro Terra Santa tiene lugar cada año en el Viernes Santo. La Cuaresma, tiempo por excelencia también para acercar a los otros a través de las obras de caridad. Así, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en el primer párrafo de la carta enviada a los obispos, invita a ponerse al lado de los hermanos que, por muchas y diversas razones, tienen dificultad para levantarse y reemprender el camino. También este año, la tradicional colecta Pro Terra Santa es para los fieles una ocasión propicia para hacerse uno con nuestros hermanos. El periodo de Cuaresma, que nos guía hacia la Pascua, el misterio pascual que es la muerte y resurrección de Jesús por nuestra salvación y por la salvación del mundo, nos lleva de inmediato al lugar donde sucedieron los acontecimientos históricos de nuestra salvación, al centro de la vida cristiana, explica el cardenal Sandri en primer lugar. Esto nos dice a quién está dedicada esta colecta y cuáles son sus frutos para la Iglesia en Tierra Santa. Por ello, manifiesta el purpurado, la custodia de la Tierra Santa tiene vivos estos lugares santos. Luego la Iglesia Católica, siempre a través también del Patriarcado de Jerusalén y de las otras iglesias, asiste a los más pobres y necesitados a través de hospitales, escuelas y universidades.
La colecta, en el fondo, señala, está dedicada a los más pobres y necesitados en una zona que es santa y que está herida por la guerra y por los acontecimientos que vemos en Irak y Siria, y en menor medida en Jerusalén y Palestina. A ellos está dedicada la colecta de la Tierra Santa. La colecta para Tierra Santa nace de la voluntad de los pontífices de mantener fuerte el vínculo entre todos los cristianos del mundo y los lugares santos, y es tradicionalmente realizada en el Viernes Santo por las parroquias y los obispos. Los frutos son entregados por los comisarios de Tierra Santa a la custodia. En la audiencia general de este 21 de marzo, el Papa Francisco analizó la enseñanza sobre la Eucaristía del capítulo 6 de San Juan. Celebramos la misa para nutrirnos de Cristo, que se nos da en la palabra y en el sacramento del altar. En el momento de la comunión que hoy contemplamos, Jesús se nos sigue dando en su cuerpo y en su sangre por el ministerio de la Iglesia, como hizo con los discípulos en la última cena. Después de la fracción del pan, el sacerdote nos invita a mirar al Cordero que quita el pecado del mundo, reconociendo la distancia que nos separa de la santidad de Dios y de su bondad, al darnos como medicina su preciosa sangre, derramada para el perdón de los pecados. Somos, por tanto, convocados al banquete de bodas del Cordero, reconociéndonos indignos de que entre en nuestra casa, pero confiados en la fuerza de su palabra salvadora, expresó. El Papa explicó que formar parte del banquete de bodas del Cordero es una invitación que nos alegra y al mismo tiempo nos empuja a un examen de conciencia iluminado por la fe, dado que si por una parte vemos la distancia que nos separa de la santidad de Cristo, por la otra creemos que su sangre es derramada para la remisión de los pecados. Todos fuimos perdonados en el bautismo, y somos o seremos perdonados cada vez que nos acerquemos al sacramento de la penitencia, recordó. E instó una vez más a no olvidar que Jesús no se cansa de perdonar, sino que somos nosotros que nos cansamos de pedir perdón. Caminamos hacia el altar para nutrirnos de la Eucaristía, para dejarnos transformar por quien recibimos, como dice San Agustín. Yo soy el alimento de las almas adultas. Crece y me comerás, pero no me transformarás en ti como asimilas los alimentos de la carne, sino que tú te transformarás en mí. El pontífice también se refirió al reconocimiento que realizamos cuando, al sacerdote que distribuyendo la Eucaristía nos dice «el cuerpo de Cristo», respondemos «amén». Esto significa, dijo el Papa, que reconocemos la gracia y el compromiso que comporta convertirnos en cuerpo de Cristo. He aquí el prodigio de la comunión. Nos volvemos en lo que recibimos, agregó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí en Radio HM, 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra e Isabel Jordán. Les deseamos que vivan una buena Semana Santa.